Bueno, aquí teníamos antes del golpe una escuela de cuadros sindicales, ¿no? Así se llamaba, Escuela. Escuela de Cuadros. Y bueno, en esa escuela había cursos de marxismo, ¿no? Creo yo, de un marxismo muy dogmático, muy ortodoxo. Y bueno, algunos de los maestros de la escuela de cuadros sindicales se traicionaron al sindicato, ¿no? Se fueron del otro lado, ¿no? Entonces, pero se daba algo así. Yo fui como trabajador a la escuela de cuadros sindicales del ESME de esa época y a mí me pareció que era muy cuadrada, ¿no? Muy ortodoxa. Luego, pues se hacían muchas actividades formativas, conferencias, seminarios, talleres para los órganos de dirección, ¿no? Pero básicamente encuadrado en la lucha gremial, ¿no? Aparte del marxismo, pues se daba historia del movimiento obrero a nivel nacional e internacional, se daba historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? Prácticamente todos pasamos por ahí en esos cursos básicos y también se daba estudios sobre la contratación colectiva, el conocimiento del contrato y su gestión de frente al patrón, ¿no? Pues también de capacitación para los representantes que gestionaban ante la empresa el cumplimiento del clausulado del contrato colectivo de trabajo. Básicamente esa era la formación que se daba antes del golpe. Después del golpe, pues ya hay una diversificación de la formación sindical. Creo que es una de las partes que no hemos podido consolidar, ¿no?, de manera sistemática, ¿no? Hay muchas conferencias, hay muchos encuentros, hay escuela de formación de cuadros de la nueva Central de Trabajadores. Hemos trabajado con la Rosa Luxemburgo, con el CEPLA, con varios organismos académicos que tienen a bien solidarizarse con el sindicato y promover actividades formativas, ¿no? Y la enseñanza directa, ¿no? En la calle, en la plaza, enfrentándote a los enemigos de clase, al gobierno, a los medios de comunicación, a la patronal. Esa es la educación. Nosotros tenemos el proyecto de refundar la escuela de cuadros, ya desde una perspectiva mucho más amplia, a partir de la construcción de estas herramientas de lucha que generaron alternativas de organización en el proceso de la resistencia, que es esta alianza estratégica con los usuarios que sí promovió el sindicato. Los primeros que promovieron, el sindicato promovió los comités de usuarios contra los abusos de Comisión Federal. No sabíamos lo que iba a crecer eso, pero después surgieron comités, luego asambleas por colonia, luego por delegación, por municipio, y esto va en crecimiento porque siguen los abusos, sigue encareciéndose el costo de la energía, ¿no? Y ante eso hay respuestas que el sindicato promovió y que hoy ya la propia organización de usuarios está generando su propio desarrollo. Pero sí es un asunto que no hemos podido consolidar, ¿no? La lectura simplemente de la pregunta es sintomática. Efectivamente, los organismos patronales tienen mucha consistencia en la formación de sus cuadros, ¿no? Aunque luego les salgan algunos burros, como Peña Nieto, pero bueno, el camino ya está muy empedrado, dicen por ahí, ¿no? Pero ese es un asunto que, por cierto, en el movimiento sindical mexicano, no solo nosotros, en particular a nosotros debiera de preocuparnos mucho más, si tenemos ahí como que una asignatura pendiente, ¿no? Si no hemos sido consistentes en el proceso de formación de nuestras próximas generaciones, y eso tenemos que atenderlo ya, por lo que dice Humberto, la apertura de nueva cuenta de la Escuela de Cuadros es una necesidad urgente, es urgentísimo hacerlo porque va a preparar a las generaciones que vienen frente a todo este infierno que es ya este país, ¿no? Sí tenemos la Escuela Técnica de Capacitación del Sindicato, que está en la colonia Juárez, La calle de Lisboa. Lisboa. Ahí se hacían por la tarde o los fines de semana los talleres y los cursos de formación política, ¿no? Aquí mismo, en algunas instalaciones, salas de juntas de alguna secretaría, dependiendo de la cantidad de compañeros. Y ya
por ejemplo, seminarios más amplios en los auditorios, ¿no? Tanto el Breña Alvírez como ahora de aquí Insurgentes 98, el auditorio Ernesto Velasco. Pues en el caso de los miembros de la comisión de trabajo, que eran los representantes sindicales, así había una metodología, ¿no? O sea, todos debían de conocer la historia del sindicato, todos debían de conocer el contenido, ¿no? Y la forma de gestión del contrato colectivo de frente al patrón, y entonces nos íbamos rolando, ¿no? Yo creo que un representante recibiría por lo menos un curso de 40 horas al año, por lo menos, en cualquiera de esos temas. Sí, como decía yo, esos es los básicos para la comisión de trabajo. A nivel de comité central se hacían seminarios, ¿no? A veces salíamos de las instalaciones como especie de encerronas, ¿no? En diferentes lugares dentro de la propia estructura de la empresa. Nosotros tenemos en las divisiones, por ejemplo en Necaxa, en Lerma, tenemos instalaciones para ocuparlas y hacer como una encerrona, ¿no? Y con diferentes temas. A veces se llegó a contratar, ¿no? Con algunos ponentes, ¿no? Por ejemplo, está de Podemos, ¿cómo se llama? El Monedero. En alguna ocasión nos dio un seminario para representantes sindicales. Pero incluso se llegó a tener seminarios contratados. Seguro, pero yo no sabía dónde quedó eso. El seminario se contrató hasta en varias ocasiones instalaciones ahí en el Seguro Social, por ejemplo. Ahí se llegaron a llevar seminarios, sí, con la dirección y con sectores del sindicato. Dependía, ¿no? Porque luego cuando se hacían aquí, la gente tiende mucho pues llegué tarde, me tengo que ir temprano, tengo que ir a la empresa, en el pasado, ¿no? Y entonces no, eso no resulta. Entonces lo que hacíamos es aislamiento, nos vamos a Huastepec, y ahí no tienes ningún pretexto de que tienes que irte, tienes que salir, tienes nada. Ahí estás para eso. Y había buenos ponentes. Sí, claro. A nivel internacional se contrataron. Me acuerdo que fui una vez a uno donde estuvo Carlos Facio, en otro donde estuvo la maestra, esta que hace los mapeos del Instituto de Investigaciones de América Latina, ¿cómo se llama? Ceseña. María Esther Ceseña. María Esther Ceseña. No, que fue directora de la Facultad de Economía, por cierto. Ella nos dio un taller en Huastepec, precisamente, con todo un mapeo. Pues había cuadernos, ¿no? Rotafolio. Pero ya empezábamos a usar las computadoras. Yo recuerdo, yo fui profesor ahí, sí hacíamos presentaciones. Mi punto era el proceso de privatización de la industria eléctrica, porque a raíz del Tratado de Libre Comercio, especialmente de Salinas para acá, se vino, a pesar de que no había modificaciones a la ley, a la Constitución, se venían otorgando permisos de manera inconstitucional. Entonces, mi investigación radicaba fundamentalmente en eso, cuántos permisos y a qué tipo de empresas se le estaban dando permisos para la generación. Entonces, bueno, por ejemplo, pero ya hacíamos presentación, ya utilizábamos ese recurso. Ya empezaba a darse, en la última etapa, tal vez los últimos 5 años antes del golpe, ya se empezaban a utilizar esos recursos, ¿no? La computadora. Antes era pues pizarrón y rotafolio y párale de contar. Pues ya conforme se fueron incorporando los otros procesos, ya teníamos el cañón tras el proyector, en fin, ¿no? Ya empezamos a usar lo nuevo, digamos, ¿no? Ya lo dijo Beto, por ejemplo, de los que yo recuerdo, estaba conocimiento de estatuto, estaba conocimiento del contrato, estaba Ley Federal del Trabajo, historia del movimiento obrero, historia del sindicato, procesos de privatización, básicamente. Pero sí daban materialismo histórico, a mí me tocó. ¿Quién te lo llegó a dar? Lugo. Oh, Dios mío.
No, después era algo así como... Sí, muy, muy. No era el marxismo real. Sí, somos de izquierda, izquierda social. Eh, Bajo el reconocimiento del principio de la existencia de la lucha de clases, nosotros, como ya se explicó al principio, incluso dentro de la propia norma estatutaria, eh, luchamos por la emancipación de los trabajadores, del proletariado. Entonces nos asumimos así. Y esta idea, motor, crece durante el proceso de la resistencia, ¿no? Porque es más evidente cómo el capital, en una coyuntura, puede echar abajo todas las conquistas históricas que se expresan en la contratación colectiva, ¿no? Que el capital puede echar abajo todas las legislaciones que favorecen los intereses y derechos de los trabajadores, como ha sido con la reforma laboral, que no es solo en México, sino a nivel internacional. Entonces, son estadios en donde en la correlación de fuerzas el trabajador puede hacer avanzar sus intereses, pero en el marco de la implementación del neoliberalismo y con grandes derrotas históricas de los trabajadores en el arranque de ese proceso, la caída de Allende, las huelgas británicas que fueron derrotadas, más adelante la caída del socialismo, ¿no? Entonces estamos viviendo un periodo de resistencia del trabajo contra el capital, ¿no? En condiciones muy adversas, como es esta implantación, ¿no?, de la reforma laboral a nivel global, que precariza el trabajo, ¿no?, que echa abajo contratos colectivos, que golpea sindicatos independientes, autónomos, y que busca desarticular cualquier forma de resistencia al capital, una obediencia ciega al mercado para imponernos una mayor explotación, en un momento en donde la situación social, ¿no?, del país, incluso me atrevo a decir del mundo, es muy delicada, ¿no? Estamos viendo un periodo muy difícil para los trabajadores y bueno, de ahí la necesidad de reconstruir al movimiento sindical, ¿no?, desde otra perspectiva. No puede ser solamente luchar por recuperar lo que nos despojaron, sino tenemos que ir más allá de eso e implantar formas de construcción de poder popular, ¿no?, de poder obrero, para generar alternativas anticapitalistas, porque hoy nos arrojaron a la calle, ¿no?, sin justificación legal, con la intención de acabar con la organización. Entonces la organización no puede ser la misma de antes. La organización tiene que repensarse y replantear sus tareas. Y en ese sentido es que, como en la construcción de una correlación de fuerzas para remontar los efectos del golpe, es que nos dimos a la tarea de construir esta Asamblea Nacional de Usuarios, convocar a una nueva central de trabajadores, ¿no?, convocar a una organización política partiendo de que los partidos institucionales, ¿no?, y hoy los que están en el Pacto por México, no representan los intereses de la clase trabajadora. Y entonces nosotros tenemos que buscar una autorrepresentación política, y en ese sentido el sindicato no puede ser solamente gremial y vamos por la contratación y vamos a buscar un equilibrio, ¿no?, con el capital, ¿no?, sino que tiene que ir más a fondo en una lucha social con la construcción de esas alternativas. Y lo estamos haciendo, ¿no? La izquierda es la ruptura con el orden imperante, ¿no? Esto de la dominación que se ejerce sobre los pueblos, ¿no?, desde el imperio, la dominación y opresión que se ejerce desde el Estado en contra de los ciudadanos y en particular en contra de los trabajadores. Entonces es romper con ese orden y buscar la instauración de una sociedad más justa, más libre, ¿no? Bueno, los adversarios como lo peor, ¿no? Es que de pronto uno pareciera que reflexiona cosas que no tienen mucho sentido, pero fueron casi 95 años de lucha para lograr un contrato colectivo y te lo quitaron. Y de la manera más inconstitucional e ilegal posible. Es decir, estás enfrentando a una clase dominante completamente irreflexiva, que está dispuesta a romper incluso, o está rompiendo el pacto social que le generó paz a este país.
con ellos, ¿qué posibilidades de negociación tienes? Pues sí, hay que negociar cosas porque no te queda de otra, pero lo conducente es echarnos del poder. O sea, lo que dice un poco Humberto, ¿no? ¿Qué es la izquierda? Pues es la búsqueda de la construcción de nuevas realidades. No solo desde el punto de vista económico, político, sino culturalmente. ¿Qué nos da identidad de este país? ¿Qué orgullo podríamos decir los mexicanos que tenemos de este país? ¿Qué nos da orgullo? Pocas cosas ya en este momento. ¿Por qué? Porque tenemos este tipo de gobernantes. Entonces con ellos no hay posibilidad prácticamente de diálogo, ¿verdad? Entonces es echarlos del poder. Esos son nuestros adversarios. Por eso hubo durante un periodo una consigna en nuestros volantes, en nuestras publicaciones que decían, o son ellos o somos nosotros. De ese talante está el asunto hoy mismo, ¿no? Nuestros aliados, bueno, algunos pues, nos consideran demasiado radicales. Yo recuerdo a unos amigos de la universidad, del sindicato, no voy a decir más nombres, porque si no se enoja el secretario del Exterior de allá, que decía, oigan, 2 años después del golpe, ya negocien. ¿Perdón? O sea, ¿qué podemos negociar, cabrón, si nos aplastaron? Es decir, de pronto como que ellos mismos no entendían el alcance del golpe. Que no era un golpe solo a nosotros, era un golpe al movimiento sindical, a las posibilidades democráticas en este país. Entonces, bueno, tenemos relaciones amigables con la mayoría de las organizaciones. Por supuesto, pues nos llevan a veces a discusiones y a confrontaciones porque finalmente en la búsqueda de los caminos de la unidad de los de abajo, pues existen tantas opiniones como cabezas, ¿verdad? Como personas. Entonces, no es fácil encontrar esa pedagogía de la unidad que requerimos. Todos sabemos la pedagogía de la derrota, pero no conocemos no hemos construido la pedagogía de la victoria. Y la victoria solo te la da la unidad, los procesos unitarios. ¿Cómo construirlos? ¿Desde qué perspectiva? ¿Cómo? Y entonces no es fácil que otros acepten tu propuesta, tu planteamiento, porque dicen, es que me voy a sumar a ti. No se trata de eso. Es en esta pelea contra tus adversarios, construir esa pedagogía de la victoria, esas posibilidades unitarias, es todo. En eso se nos va la vida, ¿eh? Y es un asunto que, por cierto, no han reflexionado la mayoría de las organizaciones. Ustedes mismos como jóvenes, o sea, ustedes tienen un papel fundamental en la construcción de ese terreno, de ese camino, de esa ruta. Eso es el país que se les va a quedar a ustedes. Entonces, ustedes no pueden estar al margen de estos procesos, ¿no? Es algo complicado, es algo difícil, pero en esa pelea estamos, ¿no? En construir esos espacios para acercar a los más posibles, pero nos están haciendo la guerra por todos lados, en la nueva central nada menos, ¿no? Los sindicatos que se acercan, todos los gobiernos, del PRI, del PAN o del PRD, les hacen inmediatamente la guerra, les promueven divisiones internas. O sea, ¿por qué? Porque no quieren que estén en una central. Las voy a enumerar rápidamente. Primero es la resistencia en contra de la privatización, ¿no? Esto que decía yo de Cedillo y Fox, echar abajo estas reformas que buscaban privatizar el sector eléctrico para entregárselo al capital transnacional, ¿no? Ese es un primer elemento que marca todo el periodo. Entonces, todavía estamos en ese periodo de resistencia. En segundo lugar, la intromisión del Estado en la vida interna del sindicato. Como decíamos, este es un sindicato democrático, los dirigentes generales se eligen de manera directa por la base trabajadora y ahí el Estado intervino en un último proceso electoral para cooptar gente de la dirección, para dividir al sindicato. Y ese es otro acontecimiento que marca las condiciones previas al golpe del decreto de extinción, ¿no? Luego enseguida el decreto de extinción y la apertura de un periodo especial en la resistencia para, primero,
en 3 etapas. Esto es muy importante porque se habla mucho de nuestro proceso. Nosotros no hemos hecho mucha publicidad de lo que hicimos porque hemos mantenido una resistencia, ¿no?, que nosotros no hemos querido posicionar en los medios de comunicación, ¿no?, porque los medios de comunicación en todo momento jugaron en nuestra contra, ¿no? Entonces algunas cosas no se conocen, pero hay 3 momentos en la lucha de resistencia. Primero, después del decreto, ¿no?, a donde el golpe es sacudidor, ¿no?, nos mandan a la lona, ¿no?, con el decreto de extinción. Intervienen 27,000 efectivos de las Fuerzas Armadas, ejército disfrazado de Policía Federal y policías de los estados, que toman 400 centros de trabajo, previa campaña mediática de linchamiento en contra de la empresa pública. Es ineficiente, es incosteable, por su culpa son altas las tarifas eléctricas, contra el sindicato, es corrupto, es ineficiente, es lo peor, son privilegiados que se bañan con agua mineral, ¿no? Toda una campaña que sí se posiciona en la opinión pública nacional y aísla al sindicato de sectores importantes y particularmente, en especial, de los usuarios de la energía, que sufrían las consecuencias de la descapitalización de la empresa pública, porque entonces algunos servicios que estaban directamente en contacto con el público usuario eran ineficientes, estaban en un proceso de rezago, ¿no?, de obsolescencia, ¿no?, porque no teníamos la tecnología para competir, por ejemplo, con las formas de pago y facturación, ¿no?, que ahora ya todo es por redes, ¿no? Entonces, ese golpe fue fuertísimo, ¿no?, contra el sindicato. Ya había un antecedente, un año antes habíamos revisado el contrato colectivo, nos habían pedido, Georgina Kesse, la secretaria de Energía, que cediéramos la cláusula 2 del contrato para anular la bilateralidad, que cediéramos la materia de trabajo para que pudiera terciarizarse, que cediéramos en la disminución de los representantes sindicales con jornada de trabajo autorizada, ¿no?, y que cediéramos también en el régimen de jubilación. Esas 4 cosas que nos pidió, yo fui parte de la comisión negociadora, se las negamos a Georgina Kesse. Entonces dijo, bueno, pues si no me ceden esas 4 cláusulas del contrato, pues entonces nos vamos a la huelga. Pues nos vamos a la huelga, ¿no? Y estuvimos a punto de estallar la huelga en el 2008. Y el Estado actuó de la misma manera, montó la campaña mediática en contra del sindicato, la empresa, y también tomó las instalaciones de Luz y Fuerza del centro, solo que con otra figura legal, que fue la requisa por el estallido inminente de la huelga. Finalmente no nos mutilaron, nos sostuvimos, hicimos grandes movilizaciones y logramos mantener la integridad de nuestro contrato colectivo. Nos comprometimos a implementar un convenio de modernización de la empresa. Lo que nosotros queríamos era mejorar la atención al usuario, ¿no?, sobre todo en el área comercial, de mejorar nuestro servicio de mantenimiento e instalación de redes de distribución aéreas y subterráneas, en fin, todo un programa de mejoras que para el año del 2009 se había cumplido casi el 99%. Y en ese contexto es que actúa Calderón. En su cabeza de haber pasado la idea, ¿qué tal si de veras se salva la empresa pública y ya me quedé sin negocio? Entonces actuó de esa manera. Una vez dado el golpe, en estas condiciones muy adversas, con muchas averiguaciones previas y órdenes de aprehensión, viene lo que llamamos la etapa del ascenso, que son grandes movilizaciones. Todavía el sindicato conserva su membresía, todavía no impacta la promesa de que los primeros 10,000 que se fueran a liquidar iban a ser recontratados en Comisión Federal de Electricidad. Muchos trabajadores le creyeron al gobierno de Calderón y se fueron a liquidar. También ofrecieron un bono. Si tu jubilación, tu liquidación eran 100 pesos, te lo dobleteaban, te vamos a dar 200, ¿no? Te vamos a condonar los créditos a corto plazo que tenía el trabajador, y mucha gente se fue a liquidar. Entonces, en ese momento, la lucha era por echar abajo el decreto. Esa es la primera etapa, luchar por echar abajo el decreto de extinción y regresar a Luz y Fuerza del centro. Esa fue nuestra primera meta. En julio del 2010 eso se hace inviable porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación le da legalidad
y constitucionalidad al decreto de extinción. Entonces, en ese momento, en julio del 2010, dejó de existir formalmente Luz y Fuerza del Centro y formalmente el contrato colectivo entre el ESME y Luz y Fuerza del Centro. Con esa validación de la Suprema Corte de Justicia, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje saca un laudo diciendo que ya no hay relaciones individuales y colectivas de trabajo, ya no hay contrato, y entonces nosotros nos amparamos en contra de ese laudo. A partir de esa fecha y de ese acontecimiento es que viene la segunda etapa de la resistencia, es la lucha por el patrón sustituto. O sea, la Corte dice, no, pues el decreto es legal, ya no existe Luz y Fuerza del Centro, pero los derechos de los trabajadores serán salvaguardados por las instancias correspondientes, ¿no? Y entonces nosotros nos inconformamos con el laudo de la Junta, hacemos una contrademanda y lo que estamos demandando ya es la sustitución patronal. Está bien, ya no existe Luz y Fuerza, pero Comisión Federal de Electricidad, mediante un contrato de comodato, se hace cargo de toda la infraestructura de Luz y Fuerza del Centro para garantizar la prestación del servicio. Es decir, nuestros centros de distribución, nuestras redes aéreas, nuestras redes de transmisión, nuestras subestaciones de potencia, nuestras plantas de generación eran de Luz y Fuerza y las tenía Comisión Federal. Entonces, en esa figura, nosotros éramos trabajadores de Comisión Federal de Electricidad, deberíamos de tener esa sustitución patronal. Y se da una lucha fenomenal por la sustitución patronal en términos legales hasta el año del 2012, cuando un tribunal colegiado de circuito en materia de trabajo nos da la razón y dice sí, el patrón sustituto de estos es Comisión Federal de Electricidad. Y nos daba garantías del pago de salarios caídos, de considerar como tiempo de servicio el tiempo de la resistencia de 2009 a 2012, y pues parecía que ya habíamos ganado, ¿no?, jurídicamente. Después se echaron para atrás, tanto Calderón como Peña Nieto solicitaron otra vez a la Suprema Corte de Justicia que revisara la sentencia del tribunal que nos daba la victoria jurídica, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 30 de enero del 2013 echa abajo la sentencia del tribunal y nos condena a liquidarnos, ¿no? Ya no había entonces ninguna instancia jurídica, ninguna instancia legal en México a la cual recurrir, porque ya la máxima había dado por concluido la demanda. Entonces ya no teníamos Luz y Fuerza, ya no teníamos Comisión Federal a dónde regresar, y entonces aquí en la asamblea del 4 de febrero del 2013 se hace una asamblea general que acuerda desacatar el fallo de la Suprema Corte de Justicia, de no irnos a liquidar, de intensificar nuestras movilizaciones, de recurrir a instancias internacionales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a interponer una queja contra el Estado mexicano, y de hacer una caravana por el derecho y la justicia del trabajador de Ciudad de México a Nuevo Laredo, para visibilizar que el sindicato no estaba... Que en realidad era hasta Washington. Pero pues ya no se pudo pasar del otro lado, por razones obvias, y ahí lo que queríamos visibilizar es que no aceptábamos la sentencia de la Corte, que la desobedecíamos, que no nos íbamos a ir a liquidar, que íbamos a recurrir a instancias internacionales y que íbamos a intensificar la movilización para buscar una salida política. Ya no había una salida jurídica, teníamos que buscar una salida política, y entonces fuimos a la caravana, nos brincamos del otro lado, interpusimos la queja, y en ese mismo contexto tomamos por 30 días la Secretaría de Gobernación, ¿no?, allí en Bucareli. Y entonces todo este conjunto de acciones y de otras marchas que se hicieron a nivel local y a nivel de los estados abrieron una mesa de negociación con el gobierno federal. Entonces, son los tres momentos del movimiento, ¿no? La lucha por hacer caer el decreto, la lucha por la sustitución patronal y la salida política negociada.